Dice así en Hechos 17, el verso 28. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 28. Porque en Él vivimos y nos movemos, y somos, como algunos vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Amén, hermanos. Repitan conmigo, hermanos. Yo creo que soy linaje de Dios. Amén, hermanos. Somos linaje de Dios, descendencia de Dios. Amén, hermanos. Ahora bien, hermanos, todos sabemos y entendemos que hay almas, personas, ¿sí? Personas con vidas desesperantes, sin esperanza, con crisis terribles, ¿sí? Hay personas que sus vidas no tienen sentido, no tienen dirección, no tienen una directriz, unas normas, leyes, ¿sí? Es decir, ¿a dónde voy? ¿Quién soy? Es decir, estamos como barcos a la deriva, que nos llevan de un lugar a otro, o cualquier otra cosa. Podemos notar, hermanos, y ver que hay personas que caminan como zombies, de problema en problema, de circunstancia en circunstancia, de situación en situación, hermanos. Ahora bien, hermanos, a veces nosotros nos dejamos meter por esa forma de vida, ¿sí? Sobreviviendo un día más, un día más, un día más. La palabra de Dios nos dice y nos explica hace muchos años, hablando sobre el apóstol Pablo, en uno de sus viajes en Atenas, estaba rodeado de gente que adoraba, gente que creía toda clase de dioses. Y así estamos nosotros, hermanos, rodeado de gente que cree, que adora toda clase de dioses. Entonces el apóstol Pablo les dice, el versículo que hemos leído en Hechos 17:28, dice, porque en Él vivimos, porque en Él nos movemos y porque en Él somos. Amén, hermanos. Ahora bien, hermanos, más adelante dice, porque el linaje somos, dice. Y realmente somos linaje de Dios, hermanos. Debemos de creer que somos linaje, pueblo santo, real sacerdocio, pueblo escogido por Dios. Amén, hermanos. Ahora bien, hermanos, para reconocer qué es ser linaje de Dios, primero debemos conocer a Dios. Y el apóstol Pablo relata esto. Ahí mismo, hermanos, en Hechos 17, 24 al 31. En el 24 dice, note, hermanos, qué es lo que dice el apóstol Pablo a esta gente que adoraba ídolos, que creía en dioses. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas,
ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. En el 26 dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. En el 28, el verso que hemos leído, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. 29. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar, note esto hermanos, que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. En el 30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Amén, hermanos. Entonces, hermanos, somos linaje de Dios. Amén, hermanos. Y como linaje de Dios, primero debemos conocer a Dios. ¿Quién es Dios? ¿Sí? Y esto es lo que se refería el apóstol Pablo. ¿Sí? Hermanos, aquí podemos darnos cuenta que al Dios que adoramos, que alabamos, que glorificamos, que nos humillamos, no es un Dios de oro, plata, cobre, bronce, plata. No. Porque si así fuese, hermanos, si Dios, su ser fuera de plata, de oro, de cobre, como linaje de Dios que somos, fuéramos de cobre, plata, oro. No, hermanos. La palabra de Dios nos enseña que somos hechura y semejanza de Dios, hermanos. Amén, hermanos. El ser humano es linaje de Dios, hermanos. En el sentido de no ser espíritu, porque sabemos que Dios es espíritu. Somos linaje de Dios porque Él nos hizo con las capacidades, atributos y cualidades, hermanos. Que estas cualidades, esos atributos, podemos manifestarlo en nuestra vida, ¿sí? Amén, hermanos. De hecho, fuimos genéticamente, hermanos, diseñados para manifestar la semejanza y la imagen de Dios. Amén, hermanos. Ahora, volviendo al verso en Hechos 17:28. Dice, porque en Él vivimos, nos movemos y somos. Hermanos, estos tres versos, los versos vivir, el verso mover y el verso ser. Es ser, verbo, el verbo ser, el verbo somos. Estos tres verbos le dan dirección, sentido, le dan definición a nuestra vida. Amén, hermanos. El Señor, hermanos, sabe que necesitamos de una guía. Y esta es la guía, hermanos. En Cristo vivimos, en Cristo nos movemos y en Cristo somos. Amén, hermanos. Y aquí está la respuesta, hermanos.
Si por nuestra mente, hermanos, ha pasado, if in our minds it has crossed the, no sé qué hacer, I don't know what to do. me siento como un barco a la deriva, que voy de un lugar a otro, I feel like I'm just going from one place to another, de situación en situación, de problema en problema, de circunstancia en circunstancia. from problem to problem, or circumstance to circumstance. Hermanos míos, My brother, pero el cristiano the Christian, no puede ser así, cannot be like this, porque hemos recibido palabra de guía, hermanos. because we receive word as a guidance. Aunque sintamos la necesidad Even when we feel the need de movernos, hermanos, of moving, de ser llevados de un lugar a otro, of being taken from one place to another, hermanos, my brother, Dios nos ha dado una identidad. God has given us an identity. Tenemos una directriz, hermanos, We have, y la podemos ver en San Juan 15:5. and we can Si me acompañan, hermanos, a San Juan 15:5. John 15:5. San Juan 15:5. ¿Lo tienen, hermanos? John 15:5. Dice así: Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Amén, hermanos. El Señor es la vid y nosotros somos el pámpano. Y si permanecemos en el Señor, Él permanece en nosotros y llevamos mucho fruto. ¿Sí? Separados de Él, nada podemos hacer, nada somos. Amén. No lo digo yo, hermanos, lo dice su palabra. Amén, hermano. Hermanos míos, si queremos llevar mucho fruto en nuestra vida, no debemos, hermanos, de apartarnos del Señor. Amén. Pregunta: ¿cómo vivimos? ¿Estamos pegados a la vid? Hermanos, este cuerpo se marchita, se va a deteriorar. Pero la palabra de Dios nos enseña, nos dice, espiritualmente estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús, hermanos. Somos, hermanos, un pámpano herido. Somos un pámpano pegado. Somos un pámpano unidos al Señor. Amén, hermanos. El Señor está en nuestro corazón. Dice la palabra que donde está el Señor, allí hay libertad. Mi pregunta es, hermanos, ¿está el Señor en nosotros? Amén, hermanos. ¿Cuántos son libres, hermanos? Amén, hermanos. Amén. El Señor dice que el ladrón vino a tres cosas. Vino a hurtar, a matar y a destruir. Pero el Señor vino a darnos vida y vida en abundancia. Amén, hermanos. Hermanos míos, si por nuestra mente ha pasado o nos sentimos destruidos, ese no es el plan de Dios. Amén, hermano. Hermanos míos, no hemos sido llamados para tener cualquier tipo de, se le podría decir, cualquier tipo de vida. ¿Sí? Estamos llamados a tener una vida de seguridad, una vida en abundancia. Amén, hermano.
Hermanos míos, nosotros no somos un accidente. No somos un accidente. Ni somos casualidad, hermanos. ¿Sí? La palabra de Dios nos enseña que somos hechura de Dios. Amén, hermanos. Dios nos formó, nos creó en el vientre de nuestra madre, con su mano poderosa, con su mano santa, hermanos. Amén. El enemigo, hermano, tiene una estrategia para hacernos sentir o creer que no valemos nada. Hermanos míos, la palabra nos dice que somos hechura y semejanza de Dios, que somos valiosos para Dios, somos algo especial para Dios, hermanos, ¿sí? El enemigo puede decir muchas cosas, pero nosotros debemos de tener esa fe, creer que somos hechura de Dios, ¿sí? Que Él nos hizo, que somos linaje de Dios, que somos pueblo santo, pueblo escogido por Dios. Amén, hermanos. Ahora bien, hermanos, no hay enfermedad que valga, ni duda que valga, hermanos. Y esto quiero tratar de explicarme. Que cuando estamos con el Señor, somos más que vencedores, hermanos. ¿Sí? No estaremos pasando por circunstancias, por tribulaciones, por problemas, por angustias, hermanos. Pero debemos tener la fe, la certeza de que el Señor está con nosotros, que está al lado de nosotros, hermanos. Amén. Hermanos míos, y esto quiero tratar de decir que no vamos a tener situaciones, dificultades, aflicciones, porque el Señor nos dice y lo decreta y lo declara que aflicciones vamos a tener todo el tiempo vamos a tener aflicciones. Pero más adelante dice, pero confían que yo he vencido al mundo. Más adelante dice, y si yo he vencido al mundo, también ustedes pueden vencer al mundo. Amén, hermanos. Hermanos, para concluir, en la palabra de Dios nos dice que no andamos solos, que no pasamos por el valle de sombra ni de muerte. Debemos de creer que andamos con el Señor de señores, con el Rey de reyes, hermanos. Amén, hermanos. Porque en su palabra dice que Él es la plenitud de aquel que todo lo llena, hermanos. Amén, hermanos. Y si el Señor es la plenitud que todo nos llena, entonces, hermanos, Él nos va a rescatar. Él nos va a cuidar. Él nos va a proteger. Él nos va a ayudar. Amén, hermanos. Él va a hacer grandes obras, hermanos. ¿Sí? Amén, hermanos. Hermanos míos, para concluir,
Somos linaje, hermanos. Linaje escogido por Dios. Pueblo santo. Real sacerdocio. Amén, hermanos. Somos descendencia de Dios. Y si nosotros, hermanos míos, y si nosotros somos descendencia de Dios, no hay aflicción, no hay temor, no hay circunstancias, no hay problemas, no hay ansiedad, no hay ni enemigo, ni el ladrón, ni el diablo nos puede hacer algo. Sí, permanecemos en el Señor. Porque la palabra nos dice, nada podemos hacer y nada somos separados de Dios. Debemos de permanecer en Dios, en obediencia y fidelidad. Amén, hermanos. Gloria a Dios, hermanos. Oremos.